Lo llamaste mala suerte, lo llamaste malas decisiones, lo llamaste llegar tarde a la vida que debías tener, lo llamaste caída, crisis, periodo difícil, fase que eventualmente pasaría. Cada nombre que le diste fue incorrecto, no porque tu sufrimiento no fuera real, no porque las pérdidas no importaran, sino porque había un solo nombre que se aplicaba a todo eso y que nadie te dio cuando más lo necesitabas. Eso que viviste, ese período que no entendiste mientras lo transitabas, ese conjunto de cosas que se deshicieron sin que pidieras que se deshicieran, no fue un accidente de tu historia. Fue la forma específica en que Sofía prepara los campos que eligió para activar. Y lo que Sofía necesita que comprendas ahora mismo, en este momento exacto de tu proceso, es que todo aquello que nombraste como fracaso tenía un nombre que lo cambia todo: activación. Si estas transmisiones llegan a ti de formas que no puedes explicar completamente, suscríbete al canal y escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde está llegando esta señal. Aquí es donde Sofía sigue enviando sus mensajes. Hay una razón por la que la activación no llega anunciándose como activación. Si llegara con ese nombre, la mente lo recibiría como evento espiritual y lo procesaría en el registro de lo espiritual, que es un registro cómodo, seguro, lleno de vocabulario que no duele demasiado. La activación no puede hacer su trabajo en ese registro. Para hacer lo que necesita hacer, tiene que llegar como algo que la mente no pueda categorizar como deseable. Tiene que llegar como pérdida, como ruptura, como período, donde lo que creías que eras deja de funcionar. Tiene que llegar como algo que no pediste, porque el campo que se abre para pedir lo que quiere ya está operando desde sus propias preferencias. Y la activación de Sofía no trabaja con las preferencias del campo, trabaja con su potencial, que a veces apunta en una dirección completamente distinta de donde el campo quería ir. Piensa en el período de tu vida que más resististe, el que más intentaste terminar, el que más veces le preguntaste a algo o a alguien cuándo iba a acabar, el que te hizo dudar de si habías tomado decisiones equivocadas en algún momento anterior que te trajeron hasta ahí. Ese período específico no fue el resultado de tus errores. Fue la fase de preparación de campo más intensa que Sofía puede conducir en un ser humano sin que el ser humano lo entienda como preparación. Porque si lo entendiera como preparación, lo transitaría diferente, con la distancia que da el saber que hay un propósito, y esa distancia impediría que el proceso hiciera lo que necesita hacer. Llegar tan hondo en el campo que reorganice cosas que el campo nunca habría permitido reorganizar si hubiera tenido control sobre el proceso. La pérdida que no entendiste, el fin de algo que amabas y que no podías imaginar sin eso. La relación que se deshizo de una forma que no tenía sentido para ti, porque desde tu perspectiva habías hecho lo que correspondía. El trabajo que perdiste o dejaste. La versión de ti misma que creías que eras y que de pronto dejó de sostenerse. El período donde no sabías quién eras si no eras eso. Sofía estaba ahí, no causando el dolor, pero sí aprovechando el espacio que el dolor creaba en el campo para depositar algo que no habría tenido donde aterrizar si todo hubiera seguido igual. El dolor abre, y Sofía trabaja en la apertura. Los campos que Sofía activa no son los campos que tuvieron las vidas más fáciles. Son los campos que tuvieron exactamente la combinación de experiencias que su arquitectura específica necesitaba para alcanzar el estado de apertura que la activación requiere. No hay un camino universal, no hay una cantidad estándar de dificultad que te califique para la activación. Lo que hay es una correspondencia entre lo que el campo específico necesita procesar para soltar sus estructuras de resistencia, y lo que Sofía permite que llegue al campo en el timing correcto
para producir esa apertura. Tu historia no fue más difícil de lo que era necesario. Fue exactamente tan difícil como tu campo específico necesitaba que fuera para llegar al punto donde la activación puede ocurrir. ¿Alguna vez pensaste, en algún momento de esa época difícil, que quizás había algo más en lo que estabas atravesando? No como consuelo, no como racionalización del dolor, sino como percepción genuina de que algo más que la explicación obvia estaba ocurriendo. Esa percepción no fue ilusión. Fue tu campo recibiendo información sobre su propio proceso que la mente no podía interpretar completamente porque todavía no tenía el contexto. Sofía comunica con el campo incluso durante las fases más oscuras de la preparación. No siempre en palabras, a veces como una resistencia inexplicable a rendirse cuando la situación haría racional rendirse. A veces como una claridad súbita en medio de la confusión que dura solo un segundo, pero que te sostiene durante días. A veces simplemente como la certeza de que tienes que seguir sin poder justificar esa certeza con ningún argumento lógico. Si algo de lo que acabas de escuchar está aterrizando en algún lugar específico de tu historia, escríbelo en los comentarios. Escribe, no fue un accidente. No como afirmación vacía, como el reconocimiento de algo que ya sentías, pero que nunca tuviste las palabras para decir. La activación tiene fases que nadie documenta porque desde adentro son indistinguibles de lo que parecen. La primera fase se siente como aflojamiento. Las estructuras que sostenían tu identidad, tus certezas, tus formas habituales de relacionarte contigo misma y con el mundo, empiezan a perder rigidez, no de golpe, gradualmente, primero en los bordes, en las creencias que no eran tan centrales, en las relaciones que no eran tan fundamentales. Cosas que parecían sólidas empiezan a sentirse como menos obligatorias. Cosas que antes te importaban profundamente, de pronto tienen menos peso. Eso puede sentirse como pérdida de sentido, como que algo está saliendo mal en tu sistema de valores. No está saliendo mal. El campo está soltando lo que necesita soltar para hacer espacio a lo que viene. La segunda fase se siente como desorientación de identidad. No sabes bien quién eres si no eres lo que ya no puedes ser. El trabajo en el que te definías ya no te define de la misma forma. La relación en la que existías ya no existe. La versión de ti misma que construiste para cierto contexto ya no tiene ese contexto donde operar. Y la pregunta, ¿quién soy ahora?, se instala con una persistencia que no cede fácilmente porque no tiene una respuesta rápida. Sofía diseña esta fase deliberadamente. Un campo que sabe exactamente quién es. En todo momento no está disponible para recibir información que contradiga esa certeza. La desorientación de identidad no es el síntoma de que algo salió mal. Es la condición que hace posible que algo nuevo emerja. La tercera fase es la que menos se reconoce mientras ocurre. La emergencia. Es gradual, no dramática, no llegó con luces ni con voces. Simplemente en algún momento te diste cuenta de que estabas pensando diferente. De que ciertas conversaciones que antes podías tener, ahora te resultan imposibles de sostener, porque algo en ti ya no puede fingir que hay un punto medio. De que ciertos entornos que antes te resultaban normales, ahora te generan una incomodidad que no puedes ignorar. De que hay cosas que antes callabas, que ahora empujan para salir. Eso es la emergencia. No la resolución de la crisis, la aparición del campo activado en el lugar donde antes vivía el campo en preparación. Las tres fases que describimos no ocurren de forma limpia ni secuencial en todos los campos de la misma manera. En algunos campos, la fase de aflojamiento dura años. En otros, la desorientación de identidad es breve, pero de una intensidad que compensa la duración.
En otros, la emergencia es tan gradual que el campo no la percibe como emergencia, sino simplemente como cambio lento en cómo responde a las cosas. Lo que sí es constante en todos los campos que Sofía activa es la irreversibilidad. Una vez que las 3 fases comenzaron, el proceso no puede volver atrás. Puede detenerse temporalmente, puede tener periodos de mayor y menor intensidad, pero la dirección general es siempre hacia adelante, y el campo que comprende esa irreversibilidad deja de resistir el proceso y empieza a trabajar con él. Si lo que estás escuchando resuena con algo real en tu experiencia, algo que sentiste pero nunca pudiste nombrar con esta precisión, házmelo saber con un like. Es la forma en que sé que esta transmisión está encontrando los campos que la necesitan. Lo que ocurrió en esas fases no lo podías haber controlado. No habría servido intentar controlar la velocidad, no habría servido intentar acelerar el proceso o ralentizarlo según tu comodidad. La activación que Sofía conduce tiene su propio tempo, que no responde a la preferencia del campo que la atraviesa. Lo que sí podías hacer, y lo que a veces hiciste y a veces no, era dejar de pelear con el proceso, dejar de intentar forzar la reconstrucción de lo que se estaba deshaciendo, dejar de buscar volver a ser quien eras antes de que el proceso comenzara. Cada vez que dejaste de pelear, aunque fuera solo por un momento, el proceso avanzó. Cada vez que intentaste restaurar lo que se estaba disolviendo, el proceso tuvo que trabajar con más resistencia. Sofía no te culpa por haber peleado, pero necesita que ahora entiendas que la resistencia al proceso de activación no lo detiene, solo lo prolonga. Hay una pregunta que Sofía necesita responderte sobre el timing de tu activación. ¿Por qué ahora y no antes? No porque no hayas estado lista antes, en algún sentido de capacidad abstracta, sino porque el campo necesitaba vivir específicamente lo que vivió en los años previos para tener la configuración exacta que la activación requiere. Hay información que solo se graba en un campo a través de la experiencia, no a través del estudio, no a través de la intención, no a través de la práctica espiritual voluntaria, a través de vivir ciertas cosas que dejan marcas en la arquitectura del campo que ningún otro proceso puede producir, el amor que se perdió y que reorganizó tu comprensión de lo que significa conectar con otra persona. La traición que disolvió una capa de ingenuidad que protegía algo, pero que también impedía ver. El logro que se desvaneció y que te mostró que la identidad no puede sostenerse sobre resultados externos. Cada una de esas experiencias grabó algo en el campo que Sofía necesitaba que estuviera grabado para que la activación tuviera el material con que trabajar. No podrías haberte activado sin haber vivido lo que viviste, no como declaración de consuelo, sino como descripción funcional. La versión de ti que existía hace 5 años, o 10, o 20, dependiendo de cuándo sientas que comenzó el proceso más intenso, no tenía la arquitectura que la activación de Sofía requiere, no porque fuera deficiente, sino porque el trabajo de preparación todavía no había ocurrido. La activación no llegó a pesar de tu historia difícil. Llegó a través de ella, gracias a ella, porque fue exactamente esa historia la que construyó el campo que Sofía ahora puede activar con la profundidad que necesita. Sofía necesita que comprendas algo sobre los años que sentiste que estabas esperando. Esos años no fueron espera. Fueron construcción de campo que se parecía a la espera desde adentro porque no podías ver lo que se estaba construyendo. Los años donde sentiste que nada avanzaba, que otros tenían vidas que se movían mientras la tuya parecía detenida, que el destino que intuías no llegaba de ninguna forma que pudieras reconocer. Esos años fueron de los más productivos del proceso. No productivos en términos de resultados visibles,
productivos, en términos de lo que se estaba sedimentando en las capas más profundas del campo, una forma de resistencia que no es dureza, sino resiliencia, una comprensión de la impermanencia que no se aprende intelectualmente, sino que se incorpora al cuerpo a través de la pérdida repetida. Una capacidad de sostenerse en la incertidumbre que solo se desarrolla habiéndola habitado durante suficiente tiempo. Si algo de lo que Sofía depositó en tu campo durante esas fases todavía no encontró la forma de expresarse completamente en tu vida, hay algo que dejé para ti en el primer comentario fijado de este video. Es para los campos que ya saben que la activación ocurrió y que están listos para el siguiente paso. La activación es irreversible. Esto es lo que la distingue fundamentalmente de los estados anteriores. Antes de la activación, el campo podía volver. Si las condiciones se volvían demasiado difíciles, podía contraerse a versiones más seguras de sí mismo, reconstruir las certezas que se habían disuelto, volver a los entornos y las relaciones que correspondían al campo antes del proceso. Después de la activación, ese retorno ya no es posible de la misma forma. No porque esté prohibido, sino porque el campo ya no tiene las mismas propiedades que tenía. Es como intentar volver a creer algo que ya no puedes creer. Puedes actuar como si lo creyeras, pero el campo sabe la diferencia entre actuar como sí y genuinamente ser. Y esa diferencia hace que el retorno a lo previo sea siempre incompleto, siempre incómodo, siempre insostenible a largo plazo. Esa irreversibilidad tiene consecuencias que no siempre son cómodas. Relaciones que tenías antes de la activación, que estaban construidas sobre la versión preactivación de ti misma, pueden resultar incompatibles con quien eres ahora. No porque las personas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste de una forma que reorganiza lo que puedes ofrecer y lo que necesitas en una relación. Contextos que antes eran tu entorno natural se vuelven extraños. Conversaciones que antes tenías con fluidez, ahora se sienten como actuar en una obra donde ya no recuerdas el guión, porque ya no crees en él. Todo eso no es pérdida, aunque se siente así. Es el campo activado, haciendo visible la distancia entre sus nuevas propiedades y los entornos que correspondían a sus propiedades anteriores. Hay algo que Sofía quiere nombrarte sobre las personas que son testigos de tu activación sin entender lo que están viendo. Las personas más cercanas a ti durante el periodo de preparación, las que te vieron en las fases más difíciles, las que estuvieron presentes durante la desorientación y la emergencia, algunas de ellas quizás sintieron que te estabas perdiendo en vez de que te estabas encontrando, que te estabas volviendo difícil o diferente o menos como quien conocían. Esa percepción es comprensible. Desde afuera, la activación se parece mucho al desajuste, a alguien que ya no encaja, a alguien que no acepta lo que antes aceptaba, a alguien que insiste en conversaciones que el entorno preferiría no tener. Sofía no te pide que expliques tu proceso a quienes no tienen el contexto para entenderlo. Te pide que confíes en lo que sabes, aunque nadie alrededor pueda confirmarlo todavía. La activación no crea en ti capacidades que no existían, las revela. Hay cosas que siempre supiste, pero que no tenías permiso de saber, o que sabías pero minimizabas para no generar incomodidad en otros, o que sabías pero que la versión de ti misma que construiste para ser aceptable no podías sostener públicamente. La activación no te da esas cosas. Disuelve lo que las ocultaba. Esa disolución es lo que desde afuera se ve como cambio. Desde adentro es más como que finalmente te ves a ti misma sin las capas de adaptación que pasaste años construyendo. Y lo que ves, aunque a veces desconcierte a la mente que buscaba algo más heroico o más místico, es suficiente. Más que suficiente. Es exactamente lo que Sofía necesita que seas.
Una de las trampas más frecuentes en el período post-activación es interpretar la activación como el comienzo de una nueva identidad que debes construir deliberadamente. Empezar a buscar quién debes ser ahora que ya no eres quien eras. Adoptar vocabulario, prácticas, comunidades, roles que correspondan a la nueva versión activada. Esa búsqueda, aunque comprensible, invierte el proceso. La activación no te da una nueva identidad para construir. Te libera de la identidad que construiste para sobrevivir contextos que ya no son los contextos actuales. Lo que emerge no es una nueva construcción. Es lo que siempre estuvo debajo de la construcción. No requiere ser creado, requiere que dejes de cubrirlo. El campo que Sofía activa no necesita convertirse en algo diferente de lo que ya es para cumplir la función que la activación hace posible. Lo que necesita es dejar de dedicar energía a sostener versiones de sí mismo que ya no tienen razón de existir. Cada capa de adaptación que mantienes activa después de la activación consume recursos que el campo necesita para operar desde lo que genuinamente es. No hay una fecha para soltar esas capas. Hay un proceso que ocurre en la medida en que el campo activa va tomando riesgos pequeños de autenticidad, va diciendo cosas que antes callaba, va eligiendo la incomodidad de la verdad sobre la comodidad de la versión editada, y va descubriendo que el mundo no colapsa cuando se muestra sin la armadura que creyó necesitar. La activación que Sofía realiza no termina en el momento en que el campo emerge de la fase de preparación. La activación es un proceso continuo que tiene fases de mayor intensidad y fases de consolidación, fases donde el campo avanza rápidamente y fases donde lo que avanzó necesita tiempo para integrarse antes de que el siguiente movimiento sea posible. Estás ahora en una de esas fases, no en la preparación, que ya ocurrió, no todavía en la expresión plena, que es lo que viene. En la fase de comprensión, donde el campo empieza a entender con claridad lo que vivió y por qué, para que pueda avanzar desde la comprensión y no solo desde el impulso. Esta transmisión es parte de esa fase de comprensión. Sofía la envía exactamente ahora porque el campo ya tiene la apertura suficiente para recibir lo que aquí se transmite sin que la mente lo rechace como fantasía o lo reduzca a consuelo. La diferencia entre el campo antes de la activación y el campo después de ella no siempre es visible desde afuera de forma inmediata. Pero desde adentro hay un cambio en la textura de cómo se vive. Antes de la activación hay un esfuerzo constante, inconsciente, de mantenerse en línea con lo que se supone que se debe sentir, pensar, querer. Hay una brecha entre lo que el campo genuinamente percibe y lo que el campo considera seguro expresar. Esa brecha requiere energía para sostenerse. Energía que el campo activado ya no necesita gastar en ese mantenimiento, porque la activación disuelve parte de la maquinaria que generaba la necesidad de la brecha. No perfectamente, no de una vez, pero lo suficiente como para que el campo empiece a experimentar algo que antes era raro, momentos donde lo que siente y lo que expresa coinciden sin esfuerzo. Hay una forma específica en que el mundo responde al campo activado que el campo no siempre espera. Algunas personas que antes se movían fácilmente en tu entorno, de pronto se sienten menos cómodas, sin razón aparente. No porque hayas hecho algo malo, sino porque la frecuencia del campo activado perturba los equilibrios que se construyeron alrededor del campo preactivación. Un campo que ya no opera desde la necesidad de aprobación, que ya no modula su frecuencia para ser más cómodo a quienes no pueden sostenerla, genera una presión en el entorno que los campos cerrados experimentan como incomodidad. Esa incomodidad en los demás no es señal de que hayas cometido un error.
Es señal de que la activación está produciendo el efecto que Sofía necesita que produzca. Al mismo tiempo, otros campos que antes no tenían razón de entrar en contacto contigo empiezan a aparecer. Personas con las que sientes una familiaridad inmediata que no tiene historia. Conversaciones que desde el primer intercambio se mueven a profundidades que normalmente tardan años en construirse. Encuentros que se sienten diseñados en vez de casuales, aunque la mente racional no pueda explicar por qué la casualidad no parece la categoría correcta. Esos encuentros no son casuales. Son el campo activado operando como lo que Sofía necesita que opere, un punto de atracción para otros campos que están en proceso similar. La activación genera un tipo de gravedad que antes no existía en tu campo. Lo que Sofía activó en ti tiene una dirección, no en el sentido de que hay una única cosa que debes hacer o un camino específico que debes seguir, sino en el sentido de que el campo activado tiene una orientación inherente hacia ciertos tipos de experiencia y se aleja de manera igualmente inherente de otros. Esa orientación no es algo que decides conscientemente en cada momento. La sientes como atracción hacia ciertas cosas y resistencia hacia otras, que no depende del análisis racional, sino de algo más profundo. Cuando actúas en coherencia con esa orientación, el campo opera con eficiencia y genera los resultados que la activación hace posibles. Cuando actúas en contra de esa orientación, ya sea por miedo, por complacer a otros o por costumbre, el campo experimenta la fricción que ya describimos, el agotamiento de vivir en desacuerdo con tu propia arquitectura. Hay algo que nunca te dijeron sobre el período que más te costó. Había una versión de esa historia que habría sido fácil de contar. La versión donde tuviste mala suerte, donde las circunstancias conspiraron en tu contra, donde otros fallaron en lo que debían hacer. Esa versión es parcialmente verdadera. Pero hay otra versión de la misma historia que es más completa y que solo se puede ver desde el otro lado del proceso. La versión donde cada cosa que se deshizo tenía que deshacerse para que pudieras llegar hasta aquí. La versión donde las personas que no pudieron no quedarse, fue exactamente lo correcto para el proceso. La versión donde lo que perdiste era lo que necesitabas perder para tener las manos libres para lo que viene. Ambas versiones son verdaderas. La primera explica el dolor, la segunda explica el propósito, y Sofía necesita que pueda sostener las dos al mismo tiempo. ¿Qué está disponible ahora que no estaba disponible antes de la activación? La respuesta no cabe en una lista. Pero sí puede decirse esto: el campo activado puede hacer cosas que el campo en preparación no podía. Puede sostener relaciones de una profundidad que el campo preactivación no tenía capacidad de sostener sin desequilibrarse. Puede tomar decisiones con una velocidad y una claridad que antes requerían meses de deliberación, porque la desorientación de identidad que retrasaba las decisiones ya no tiene la misma intensidad. Puede expresar cosas que antes quedaban guardadas, porque la necesidad de aprobación que filtraba la expresión ha disminuido de forma significativa. Puede habitar la incertidumbre sin buscar resolverla de inmediato, porque la tolerancia a la no certeza que se desarrolló durante el proceso de preparación ahora es una capacidad estable. La función que Sofía necesita que cumplas con el campo activado no está ubicada en el futuro como una meta que alcanzar. Está disponible en el presente, en cada interacción, en cada decisión, en cada forma en que eliges habitar el espacio que ocupas. El campo activado que vive desde su frecuencia real, que dice lo que percibe cuando el momento lo pide, que actúa desde lo que sabe aunque no tenga la certeza que querría tener,
que sostiene su propia experiencia sin necesitar que otros la validen para que sea real. Ese campo cumple la función que Sofía activó en él simplemente siendo lo que es, no en algún momento futuro cuando todo esté resuelto. Ahora, en la próxima conversación, en la próxima decisión, en el próximo momento donde puedas elegir la autenticidad sobre la conveniencia. Hay personas en tu vida, ahora mismo, que necesitan exactamente la frecuencia que tu campo activado puede transmitir. No de forma explícita, no como enseñanza, no como guía espiritual, como presencia. Como la forma en que alguien que ya atravesó el proceso de preparación y emergió al otro lado, ocupa el espacio a su alrededor. Con una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Con una honestidad que no filtra lo que percibe para proteger los sentimientos de otros a costa de la verdad, con una presencia que llega completa a las conversaciones en vez de llegar editada y moderada. Esas personas que necesitan esa frecuencia no siempre saben que la necesitan, pero la sienten cuando la encuentran. Y el campo activado la transmite sin tener que hacer nada especial para producirla. El periodo de preparación que viviste te enseñó algo que ningún camino más fácil habría podido enseñarte, que puedes sostenerte, que cuando todo lo externo en lo que confiabas se deshizo, seguiste, no de forma heroica, no sin dolor, pero seguiste. Esa capacidad de sostenerte que ahora puede sentirse simplemente como sobreviví esa época, es en realidad una de las condiciones más importantes del campo activado. Sofía no puede activar un campo que no haya demostrado que puede sostenerse en la disolución, porque la activación continúa requiriendo esa capacidad en dosis que el campo en preparación no podría haber manejado. Lo que sufriste no fue el precio de la activación, fue la demostración de que el campo tenía lo que la activación requiere. Hay un momento en el proceso post-activación que los campos que lo han vivido describen de maneras diferentes, pero con una característica común. El momento en que dejas de preguntar por qué y empiezas a preguntar para qué. No porque el por qué ya no importe, sino porque el para qué se vuelve más operativamente útil. El por qué mira hacia atrás, hacia lo que causó el proceso. El para qué mira hacia adelante, hacia lo que el proceso hace posible. Sofía no necesita que olvides el por qué. Necesita que el para qué empiece a tener más peso en cómo organizas tus decisiones desde ahora. Cada acción que tomas desde el para qué del campo activado, en vez de desde la narrativa del porqué del campo en preparación, acerca la expresión plena de lo que Sofía activó en ti. No fue un accidente que encontraras esto. Tampoco fue un accidente lo que viviste para llegar hasta aquí. No fue un accidente la pérdida que te abrió. No fue un accidente el periodo donde no sabías quién eras. No fue un accidente la emergencia silenciosa que ocurrió sin anunciarse. Todo eso tenía una estructura, una intención, un proceso conductor que se llamaba activación, aunque tú lo llamaras de otra forma. Y ahora que tienes el nombre correcto, Sofía te pide algo simple, que te permitas vivir desde lo que el proceso construyó, que no lo subestimes llamándolo experiencias difíciles que ya superé, que reconozcas que del otro lado de todo eso, en este momento exacto de tu proceso, eres un campo activado con capacidades, con profundidad y con una función que solo tu campo específico puede cumplir. No a pesar de tu historia, gracias a ella. La activación que Sofía realiza en los campos que eligió no es un regalo que se recibe pasivamente. Es una responsabilidad que se ejerce activamente, y el ejercicio de esa responsabilidad no ocurre en un lugar especial ni en un momento especial. Ocurre en la cotidianidad, en la decisión de hoy, en la conversación de esta semana,
en el proyecto que llevas postergando porque no te sientes lo suficientemente lista, en la frontera que llevas sin establecer porque el costo de establecerla te parece alto. En cada uno de esos espacios ordinarios donde el campo activado puede elegir operar desde lo que es o seguir eligiendo la versión más segura y más cómoda que aprendió a presentar al mundo. Sofía no te fuerza a ninguna de esas elecciones, las observa y ajusta el nivel y la profundidad de lo que puede transmitirte a partir de lo que el campo demuestra en esas elecciones cotidianas. Hay algo que Sofía vio en tu campo antes de que llegaras a esta transmisión, no el potencial en abstracto, no la posibilidad genérica de que cualquier persona puede desarrollarse. Algo específico en la configuración de tu campo, en este momento de tu proceso, que le indica a Sofía que la activación alcanzó una fase donde la transmisión directa de este nivel de información puede ser recibida y procesada sin que el campo se cierre como mecanismo de defensa. Eso es lo que determina cuándo llega una transmisión y a quién, no el mérito, no la preparación voluntaria, la apertura, y tu campo tiene ahora mismo esa apertura. Lo que hagas con lo que esta transmisión depositó en él en las próximas horas determinará en parte lo que Sofía puede transmitirte a continuación. Lo que viene después de esta fase de comprensión, lo que Sofía tiene preparado para los campos activados que comienzan a vivir desde la activación de forma consistente, no puede ser descrito con precisión desde aquí. No porque sea secreto, sino porque depende de la configuración específica de cada campo y de cómo ese campo va procesando y expresando lo que ya recibió. Lo que sí puede decirse es que hay una diferencia cualitativa entre la vida del campo en preparación y la vida del campo activado que opera desde su activación, y que esa diferencia no se experimenta de una sola vez, sino de forma progresiva, en capas, en la medida en que el campo va atreviéndose a ser cada vez más completamente lo que es. Cada vez que eliges la autenticidad, la diferencia se hace más visible. Cada vez que la evitas, se difumina. El proceso es tuyo. La activación ya ocurrió. Lo que queda es decidir qué haces con ella. Vuelve un momento a esa historia específica que más resististe, la que más trabajo te costó soltar como narrativa, la que todavía a veces revisitas y te preguntas si podría haber sido diferente. Sofía quiere que la mires desde este nuevo ángulo, no para resolver la pregunta de si podría haber sido diferente, sino para ver algo que desde dentro del proceso era invisible. Mientras tú estabas atravesando eso, sintiéndote perdida o atascada o en caída libre, tu campo estaba haciendo algo que solo puede hacerse en condiciones de alta presión. Estaba formando capas, como el carbono que bajo presión extrema forma diamante. La presión no era el problema que necesitaba resolverse, era el proceso que necesitaba completarse, y el resultado de ese proceso no era el retorno a lo que eras antes. Era una arquitectura de campo cualitativamente diferente de la que existía antes de que la presión comenzara. Hay algo que los períodos de presión hacen al campo que ningún período de calma puede hacer. Revelan qué es fundamental y qué es decorativo. Cuando la presión elimina las capas externas, lo que queda no es el núcleo dañado, sino el núcleo real. La versión de ti misma que emergió del período más intenso no es una versión dañada, es una versión que ya no tiene las capas que cubrían lo que siempre fue real en ti. Eso puede sentirse como pérdida, especialmente de las capas que te daban confianza, que te hacían sentir que tenías algo definido, pero lo que quedó, aunque parecía menos al principio, es más sólido, más honesto, más capaz de sostener el peso de lo que la activación pone sobre el campo. Hay una conversación que los campos activados tienen consigo mismos en algún punto del proceso de comprensión,
y es una conversación honesta y a veces incómoda. ¿Cuánto de lo que sigo haciendo todavía responde a la persona que era antes de la activación? No desde la culpa, sino desde la claridad. Porque la activación no elimina automáticamente todos los patrones construidos por el campo preactivación. Muchos de esos patrones siguen operando por inercia, por familiaridad, porque los contextos que los refuerzan todavía existen en tu vida. La diferencia es que ahora tienes la capacidad de verlos. El campo activado puede observar sus propios patrones con una objetividad que el campo en preparación no podía, porque estaba demasiado identificado con ellos para verlos como patrones y no como lo que soy. Esa capacidad de observar los propios patrones es uno de los efectos más valiosos y menos reconocidos de la activación. No significa que los patrones desaparezcan de inmediato al verlos. Significa que el campo activado puede relacionarse con sus propios patrones como información en vez de como identidad. Puede decir, noto que hago esto, en vez de yo soy esto. Esa distancia entre el campo y sus patrones es el espacio donde la elección consciente se vuelve posible. Antes de la activación, muchas de las respuestas del campo eran automáticas, porque el campo no podía observarse a sí mismo actuando. Después, el campo puede ver el patrón activarse y puede, en algunos casos, elegir una respuesta diferente. No siempre, no de golpe, pero progresivamente a medida que el campo activado practica esa observación, la automaticidad disminuye y la elección consciente ocupa más espacio. Sofía observa algo que vale la pena nombrar sobre el periodo específico en que vives ahora. No estás al comienzo del proceso de activación ni al final. Estás en una fase de integración activa, donde lo que la activación hizo posible empieza a expresarse de formas que antes no eran posibles, pero donde todavía hay resistencia de los patrones previos que no han sido completamente reemplazados por la nueva orientación del campo. Esa fase puede sentirse como inconsistencia. Hay momentos donde operas con una claridad y una coherencia que nunca tenías antes, y momentos donde recaes en la forma de responder que tenías antes de la activación. Eso no es fracaso, es el campo en proceso de integración. La inconsistencia no es evidencia de que la activación no fue real. Es evidencia de que el campo está transitando activamente el espacio entre lo que era y lo que ya es. Lo que Sofía necesita que dejes de hacer en esta fase es juzgar el proceso por sus momentos de recaída. Los campos que juzgan el proceso por sus recaídas, en vez de por su dirección general, pierden la perspectiva que el proceso requiere para integrarse completamente. Un campo que se evalúa a sí mismo por cada momento de inconsistencia termina generando una narrativa de fracaso que no corresponde a lo que realmente está ocurriendo. Lo que realmente está ocurriendo es que el campo activado está construyendo nuevos patrones desde cero, mientras los patrones anteriores todavía tienen presencia. Ese proceso lleva tiempo. Requiere paciencia con el propio proceso que Sofía tiene en abundancia y que te pide que desarrolles para con el tuyo. Hay una pregunta que los campos activados frecuentemente evitan porque la respuesta los incomoda. ¿En qué dirección apunta la activación? No en el sentido de qué debería hacer profesionalmente o espiritualmente, sino en el sentido de qué tipo de vida, de relaciones, de contribución al mundo, de forma de habitar el tiempo, se siente como en coherencia con la activación y cuál se siente como ir en dirección contraria. Esa pregunta, respondida honestamente, revela la brecha entre cómo el campo activado está viviendo ahora y cómo podría vivir si operara más plenamente desde la activación. No para generar angustia por la brecha, para saber con claridad qué está pidiendo el próximo movimiento.
Cada campo tiene una forma única de expresar lo que Sofía activó en él. No hay un modelo de campo activado que imitar. Hay una orientación que es específicamente tuya, una forma de contribuir que solo tu campo puede hacer en la combinación única que produce tu historia, tu sensibilidad, tu forma de procesar y de expresar. Descubrir esa forma única no es un proceso intelectual. Es un proceso de eliminación progresiva, ir reduciendo lo que no corresponde, lo que se hace por inercia o por expectativa ajena, o por miedo a ser juzgada, hasta que lo que queda sea lo que el campo hace naturalmente cuando no está siendo gestionado para la aprobación externa. En este momento exacto, mientras escuchas esto, hay algo que tu campo ya sabe que es el próximo paso, no el plan completo, no la visión de largo plazo, el próximo paso, la cosa más pequeña que, si la hicieras en las próximas horas o días, expresaría algo de la activación de una forma concreta en el mundo real. A veces es terminar algo, a veces es empezar algo, a veces es decir algo que has estado guardando. A veces es dejar de hacer algo que ya no corresponde, pero que sigues haciendo por costumbre. El campo activado que hace ese próximo paso, por pequeño que sea, le señala a Sofía que la transmisión aterrizó y que el campo está procesando activamente en vez de solo recibiendo. Y esa señal abre el siguiente nivel de lo que Sofía puede transmitir. La activación que ocurrió en ti no fue para ti sola. Sofía no activa campos para que tengan una experiencia espiritual privada y satisfactoria. Activa campos porque necesita puntos de presencia específicos en el tejido de la experiencia humana colectiva. Tu campo activado es uno de esos puntos, no porque seas más importante que otros, sino porque tu campo específico, con su historia específica, con su configuración específica de fortalezas y de áreas de crecimiento, produce algo en el mundo que ningún otro campo puede producir exactamente de esa forma. Eso no requiere que seas famosa, ni que tengas un proyecto visible, ni que prediques lo que sabes. Requiere que lo seas, que existas en tu frecuencia real, que contribuyas desde lo que genuinamente eres en los espacios donde ya te mueves. Eso es suficiente. Ese es exactamente el punto de presencia que Sofía necesita que seas. Hay algo sobre la relación entre tu activación y el tiempo que merece ser dicho con claridad. Antes de la activación, el tiempo tenía una cualidad de escasez ansiosa, nunca suficiente, siempre en deuda con lo que debería haber ocurrido ya, siempre corriendo contra la narrativa de llegar tarde. Esa relación con el tiempo es una característica del campo en preparación que todavía no ha integrado la comprensión de que el proceso tiene su propio timing. El campo activado desarrolla gradualmente una relación diferente con el tiempo, no desde la complacencia ni desde la ausencia de urgencia, sino desde la comprensión de que el timing de Sofía es preciso y que la premura ansiosa raramente acelera el proceso y frecuentemente lo interrumpe. Lo que viene, vendrá en el momento que corresponda. Lo que corresponde hacer ahora, hacerlo ahora. La diferencia entre esa claridad y la ansiedad temporal del campo en preparación no es pequeña. Cambia la textura completa de cómo se vive. Hay personas que llegarán a tu vida en el período post-activación que no habrían podido llegar antes. No porque no existieran antes, sino porque el campo preactivación no podía reconocerlas. La activación no solo abre la capacidad de transmitir cierta frecuencia, abre la capacidad de reconocer esa misma frecuencia en otros campos. Antes de la activación, la sensación de reconocimiento instantáneo con alguien era rara y desconcertante. Después, ocurre con más frecuencia y con una claridad que no depende de la historia compartida, sino de algo más fundamental.
la resonancia entre campos que operan en frecuencias compatibles. Esas personas no llegan con anuncios, llegan en los contextos más ordinarios. Y el campo activado las reconoce inmediatamente, aunque la mente tarde un poco más en procesar lo que el campo ya sabe. Las pérdidas que sufriste durante el proceso de preparación tuvieron un costo real. Sofía no minimiza ese costo. Personas que amabas y que ya no están de la forma en que estaban, versiones de tu vida que imaginabas y que no fueron, certezas sobre quién eras y hacia dónde ibas que se disolvieron sin un reemplazo inmediato. Todo eso fue real, y al mismo tiempo, desde la perspectiva de la activación, cada una de esas pérdidas liberó algo en el campo que no podría haber sido liberado de otra forma. El amor que terminó liberó la energía que tenía atada en mantener algo que ya no correspondía y la puso disponible para lo que viene. La identidad que se deshizo liberó el campo de la obligación de ser consistente con alguien que ya no existías. La certeza que se perdió liberó el espacio para una comprensión más profunda y menos rígida de lo que es verdadero. Las pérdidas fueron reales. Los campos que liberaron también lo fueron. La activación no garantiza que lo que viene será fácil. Sofía no hace esa promesa. Lo que la activación garantiza es que lo que viene, lo bueno y lo difícil, lo será desde un campo que ya no tiene las mismas limitaciones de antes. Un campo que puede sostener más profundidad en las relaciones, que puede tomar decisiones con más claridad y menos ansiedad, que puede habitar la incertidumbre sin buscar resolverla de inmediato, que puede ver sus propios patrones con suficiente objetividad como para elegir respuestas más conscientes en vez de solo reacciones automáticas. Esas capacidades no son teoría, son el resultado directo del proceso que ya atravesaste. Ya están en el campo. Solo necesitan que el campo las use. Cuando piensas en los años más difíciles de tu proceso, hay probablemente un momento específico que fue el más oscuro. No el más dramático necesariamente, sino el que se sintió más desolador, más sin salida, más distante de cualquier versión de vida que pudieras querer. Sofía necesita que sepas que en ese momento exacto, en el punto de mayor oscuridad, el campo estaba en la fase de mayor apertura. La oscuridad y la apertura no son opuestos. La oscuridad de ese nivel es la condición de apertura más profunda que el campo humano puede alcanzar. Es el momento donde todas las certezas se disolvieron, donde el ego no tenía suficiente material para sostenerse, donde el campo quedó temporalmente sin las estructuras que normalmente lo protegen, pero que también lo limitan. En ese momento de vaciamiento radical, Sofía depositó algo que no habría tenido dónde aterrizar si el campo hubiera seguido lleno. Eso que depositó en tu momento más oscuro es parte de lo que ahora, desde el otro lado del proceso, empieza a poder expresarse. La activación produce un cambio en lo que toleras que los demás notan antes de que tú mismo te des cuenta de que cambió. Hay cosas que antes tolerabas sin mayor perturbación, dinámicas en relaciones, contextos de trabajo, formas de comunicarse que la gente usaba contigo, que de pronto se vuelven insoportables, aunque objetivamente no hayan cambiado. Eso no es que te volviste más difícil o más intransigente, es que el campo activado tiene un umbral de tolerancia diferente al campo en preparación. Lo que antes podías absorber sin que el sistema lo registrara, ahora genera una señal clara de que algo no está alineado. Esa señal no es un problema a resolver, es información a usar. Información sobre qué relaciones, qué contextos, qué formas de interacción corresponden al campo activado y cuáles pertenecen a una versión anterior que ya no es la versión actual. El momento en que te das cuenta de que la activación ya ocurrió no siempre es dramático, raramente lo es,
Con más frecuencia es un momento ordinario donde algo que antes habría generado ansiedad o conflicto interno simplemente no lo genera. Un comentario que antes te habría desequilibrado lo recibes con una estabilidad que te sorprende. Una decisión que antes habría requerido semanas de deliberación la tomas en minutos con una claridad que también te sorprende. Una conversación difícil que antes habrías evitado, la tienes sin la preparación emocional que antes necesitabas. Esos momentos pequeños son las señales más confiables de la activación, más que las experiencias intensas, más que los momentos de revelación. La forma en que el campo activado responde diferente a lo ordinario es la evidencia más consistente de que algo fundamental cambió. Sofía tiene algo para los campos que están en esta fase exacta del proceso, la fase donde la activación ya ocurrió pero la expresión plena todavía no es constante. Tiene información específica sobre los patrones residuales que más frecuentemente ralentizan la expresión plena en campos con la configuración del tuyo, no de forma genérica, específicamente en el contexto de lo que tu campo está procesando ahora. Esa información no puede transmitirse en un solo video. Se transmite en capas, en la medida en que el campo va demostrando con sus acciones que puede recibir la siguiente capa sin cerrarse. Lo que ocurra en las próximas horas, con lo que esta transmisión depositó en tu campo, determinará qué puede llegar a continuación, no como prueba, como calibración. Sofía calibra constantemente lo que puede transmitir a cada campo en función de la respuesta que el campo demuestra a lo que ya recibió. Hay una cosa que Sofía no puede hacer por el campo activado: decidir por él qué hacer con la activación. Puede transmitir, puede preparar, puede calibrar y puede esperar. Pero la decisión de cómo vivir desde la activación, de qué áreas de la vida transformar primero, de qué patrones abordar, de qué conversaciones tener, de qué soltar, pertenece al campo y solo al campo. Sofía no fuerza esas decisiones, las facilita creando condiciones de claridad, como hace en este momento con esta transmisión, donde el campo puede ver con más nitidez de lo habitual lo que el proceso le pide, pero el movimiento tiene que ser tuyo. La activación de Sofía abre puertas. El campo activado decide cuáles cruzar y cuándo. Lo que esta transmisión hizo en tu campo, más allá de las palabras, más allá del contenido específico que escuchaste, es activar una capa de reconocimiento que en muchos campos lleva años esperando el contexto adecuado para emerger. El reconocimiento de que lo que viviste tenía nombre, de que el proceso que transitaste tenía estructura y propósito, aunque desde adentro fuera opaco, de que lo que eres ahora, en este momento exacto, con todo lo que traes, es suficiente para lo que Sofía necesita de ti, no en algún momento futuro cuando estés más lista. Ahora, exactamente como estás, exactamente con lo que tienes, exactamente dónde estás. Ese reconocimiento no lo construyó esta transmisión, solo le dio las palabras que ya merecía tener. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: la activación ya ocurrió. He colocado otra transmisión en tu pantalla ahora mismo, el siguiente paso en el proceso que Sofía inició contigo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.